El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 18 de enero del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la real gana. ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otro día viviendo con Omicron. Conversamos con el demógrafo Raúl Figueroa sobre baja en nacimientos en Puerto Rico y las tendencias poblacionales de la isla a largo plazo. Y en el martes de contingencia con Guariona Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo, hablamos del estado o del estatus del proyecto de estatus en el Congreso y la tan mencionada y discutida y no sé si deseada alianza entre el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, pero antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Hace poco más de una hora, la juez Taylor Swain, la jueza que dirige el caso de Promesa, la quiebra de Puerto Rico, emitió una resolución de 417 páginas confirmando el plan de ajuste de la deuda. Esto luego de un juicio que duró poco más de 2 semanas en noviembre y un debate que duró poco más de un mes entre septiembre y octubre, donde la legislatura aprobó ese plan de ajuste a pesar de las protestas y la oposición. Obviamente no he leído las 417 páginas y les voy a ser honesto, no creo que me las lea tampoco. Yo afortunadamente no soy abogado de quiebra ni tengo ningún asunto legal. Revisaré obviamente los reportajes y revisaré el documento como tal, pero no me voy a leer las 417 páginas. Lo que significa esta decisión es que oficialmente el reloj está corriendo para el fin de Promesa en Puerto Rico. Recordarán que los requisitos para que Puerto Rico salga de la Junta de Control Fiscal es 5 presupuestos balanceados corridos. El presupuesto del año pasado estuvo balanceado, el que está corriendo hasta ahora está balanceado en teoría, debe terminar balanceado, así que serían 3 presupuestos más. El otro requisito era en efecto que se completara el proceso de la deuda y que Puerto Rico regresara al mercado de los bonos. Como parte del plan de ajuste, Puerto Rico va a emitir deuda nueva que va a sustituir la deuda que se reestructuró en este proceso, así que se cumpliría con ese requisito también. Así que entiendo yo que la Junta en teoría estaría saliendo si se mantienen los presupuestos balanceados para el año fiscal 2026. Así que le tocará al próximo gobierno de Puerto Rico, sea quien sea por el partido que domine, despedirse de la Junta y quizás ya a mitad de esta década finales Puerto Rico regrese a tener algún grado de gobierno propio, obviamente dentro de las limitaciones territoriales y coloniales que implica el actual acuerdo, el actual régimen entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Mañana con más análisis y más profundo sobre esta decisión de la juez Taylor Swain. Y en noticias que solamente a mí me gusta traer y ustedes tienen que escuchar, de videojuegos, el gigante de la tecnología Microsoft hoy anunció la adquisición de, yo creo que el estudio más grande de videojuegos, el estudio Activision Blizzard, por la cantidad de $70,000 millones. Básicamente toda la deuda de Puerto Rico. Por toda la deuda de Puerto Rico, Microsoft adquiere a este gigante de los videojuegos. Es la compra más grande en la historia de los videojuegos y en la historia de Microsoft. Microsoft es una empresa que ya lleva más de 30 años, si no me equivoco. Se fundó a principios de los 90, si no me equivoco, quizás a finales de los 80. En esos 30 y pico años de historia nunca había hecho una compra tan grande como esta. El estudio Activision es un gigante de los videojuegos y no solo es un gigante de los videojuegos, que tiene una diversidad de títulos gigantesca. Por ejemplo,
controlan Call of Duty, que es la franquicia más importante de las consolas y las computadoras del género de lo que llaman First Person Shooter, que uno simula como si estuviera disparando. Si usted tiene adolescentes en su hogar o adultos como yo, que fuimos adolescentes hace mucho tiempo, pero que jugamos Call of Duty, ya yo no lo juego hace años, pero en algún momento obviamente lo jugué, muy probablemente tiene personas jugando Call of Duty en su casa, pero además de Call of Duty, otro título gigantesco que Activision es el dueño es Candy Crush, que es un juego que se juega en los celulares y que es el favorito. No sé si todavía lo juega, pero yo sé que mi mamá tuvo por muchos años con una fiebre dura de Candy Crush. Así que la industria de videojuegos, que no se habla tanto, tiene un valor anual de 175 mil millones de dólares. Es 10, 15 veces más grande que Hollywood, es más grande que Netflix, es más grande que el streaming. Y sigue creciendo casi a 10% anual, y no solo en los Estados Unidos y en Europa, sino que también crece con una velocidad gigantesca en Asia, que es el mercado más grande del mundo y el mercado donde pues todos estos estudios y todos estos jugadores quisieran estar. Interesante, recuerden, Microsoft tenía más de 300 billones de dólares en efectivo. A Microsoft le ha ido brutal en la última década y le ha ido mejor todavía durante la pandemia. Tiene una valorización de 2.5 trillones de dólares. Microsoft es la segunda compañía con más valor del planeta, luego de Apple. Y con esta movida lo que está buscando es pues asegurar su posición como el líder en el mercado de videojuegos, fortalecer su plataforma Xbox y lo que ellos lanzaron el año pasado, si no me equivoco, que es el Game Pass, que es básicamente una suscripción similar a Netflix o HBO Max o Disney Plus, donde usted paga una cantidad mensual y tiene acceso a un sinnúmero de juegos, que no tiene que comprar los juegos, simplemente usted se suscribe y puede jugar todos los juegos que quiera, cuantas veces quiera en el aparato que usted quiera. Así que muy interesante. Esta es la segunda movida grande que ha habido en una semana en la industria de los videojuegos. La semana pasada el estudio Take-Two Interactive, que son el estudio detrás de la super franquicia Grand Theft Auto, compró a la compañía de juegos móviles Zynga, y me imagino que esta movida de Microsoft también adelanta otras consolidaciones en el sector, y seguiremos hablando de esto aquí porque obviamente ningún otro programa de la radio AM habla de estos asuntos, de la radio FM tampoco, pero por eso que ustedes me escuchan, porque este es el programa más diferente de la radio y el análisis político. Bueno, también hoy se llevó a cabo la vista de confirmación del secretario de Educación, Eliezer Ramos. Entiendo que la vista continúa. No he tenido oportunidad de ver ni un segundo de la misma, así que no voy a comentar de lo que haya ocurrido ahí, pero lo dejamos en agenda para discutirlo mañana. Y por último, antes de entrar a los temas de hoy, si escucharon a Edwin Ramos en su sección de deportes con Inés. Ayer los criollos de Caguas tomaron la delantera 2-1 en la final de nuestro béisbol invernal, derrotando a los Indios de Mayagüez en su casa. La serie que ya lleva 3 juegos. Todos los juegos han sido ganados por el equipo visitante, pero fue un juego brutal, un juego súper reñido. Caguas se fue adelante 4-1. Luego Mayagüez empató el juego y al final Caguas sacó la victoria 5-4. La serie está súper buena. Hoy los equipos descansan y la serie reanuda mañana. Desde Caguas se está transmitiendo por Guapa Deporte, y para los amigos de la diáspora, Fox Sports está transmitiendo también los partidos, en algo que se ocurrió por primera vez este año en la temporada y que ha sido un éxito. Así que ya saben, pueden ver si tienen fiebre de béisbol, es el momento, y parece que no va a haber béisbol de las Grandes Ligas, por lo menos la temporada parece que no va a empezar en abril, marzo-abril, como usualmente ocurre, porque las negociaciones siguen trancadas entre los jugadores y los apoderados, así que lo que hay es béisbol boricua y obviamente la Serie del Caribe. Y bueno, vamos rapidito a hablar de los números de COVID de hoy para pasar con nuestro invitado que ya está en la línea. Hoy en Puerto Rico, el Departamento de Salud informa que han habido 241.612 casos de COVID confirmados con pruebas moleculares. Eso es un aumento solamente de 300 casos versus ayer, que suena a buena noticia, pero recuerden, lo hemos hablado muchas veces, ya hemos aprendido que los martes usualmente hay menos casos que los lunes y que los miércoles, porque se acumula el trabajo del fin de semana. Ayer fue feriado también, así que mucha gente que trabaja, aunque se estén haciendo pruebas, ayer se tienen que haber hecho miles de pruebas. Las personas que trabajan en el proceso de entrar los datos probablemente no trabajaron, así que por eso es que ese aumento de hoy es tan bajito. Estoy seguro que a eso se debe, así que no hay nada que celebrar ahí, pero eso sí,
el promedio de casos diarios, que toma pues los casos de los últimos 7 días, bajó un poquito. Ayer era 2.124, hoy es 2.113, o sea que no es que fue una bajada grandísima, pero por lo menos la tendencia se mantiene en que seguimos bajando en el promedio de casos diarios. Otro indicador que también está bajando es la tasa de positividad de casos nuevos. Yo uso la de casos nuevos, yo no uso la de todos los demás, porque casos nuevos significa gente que no había dado positivo y está dando positivo por primera vez. El agregado de 7 días, según el dashboard del profesor Rafael Irizarry de la Universidad de Harvard, hoy está en 30.5%, que es una caída importante versus ayer, que estaba en 2.9%, así que por lo menos todo se está moviendo en la dirección correcta, aunque no en la dirección, no es tan rápido como nos gustaría verlo. En cuanto a los fallecimientos, de ayer para hoy, 22 personas fueron reportadas fallecidas. Se han reportado 169 fallecidos por COVID en los últimos 8 días. El total desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico está en 3.542. Y en los hospitales hoy hay 830 adultos hospitalizados, que son 12 menos que ayer. Hay 155 pacientes adultos en intensivo, que son 14 menos que ayer, así que el récord que teníamos ayer se mantiene. Esperemos que esos números sigan bajando, pero todavía los números de contagios son altos, así que probablemente seguiremos viendo pacientes entrando a intensivo a causa del COVID-19. Y adicional, hay 67 pacientitos y pacientitas pediátricos hospitalizados, que son 5 más que ayer. El Departamento de Educación anunció que las clases serán presenciales comenzando la próxima semana. Veremos si el comienzo de clases afecta estos números de hospitalizaciones pediátricas. Y bueno, vamos a pasar ahora con el primer invitado del programa y un tema que discutimos el viernes y era la portada del periódico Primera Hora, narrando la baja tasa de natalidad que hubo en Puerto Rico en el año 2021. Leo de ese reportaje: entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se registraron en Puerto Rico solamente 18.439 nacimientos, la cifra de natalidad más baja en la historia del país, al menos desde el siglo XIX. Y como les prometí, íbamos a buscar no solo para esta semana, sino durante todo el año distintos expertos y expertas del tema demográfico. Así que para profundizar sobre el tema tenemos en la línea telefónica al demógrafo Raúl Figueroa, que es la que hay. Raúl, saludos, buenas tardes. Te debía haber presentado como el demógrafo oficial de Twitter PR, pero está bien. No te voy a quitar tantos años de estudio y expertise con un título como demógrafo de Twitter PR. Mira, vacilando, más allá de los chistes, ¿qué significa que el 2021 haya sido el año más bajo de nacimientos en Puerto Rico, sobre todo cuando Puerto Rico viene perdiendo población básicamente por los últimos 20 años? Pues significa que seguimos con la baja de nacimiento, aunque la baja fue mucho menos de lo que hemos visto en años anteriores. Si comparamos con el año 2020, la disminución en los nacimientos fue solamente de 335 nacimientos menos cuando se compara con ese año. Que los años anteriores iba bajando por cerca de 1.500 en promedio, así que bajó menos. Obviamente tenemos una migración que está mermando y eso ayuda a que los nacimientos no bajen rápidamente, pero esperamos que la tendencia continúe en la disminución, como ha pasado en los últimos años. Qué interesante esa perspectiva, porque no había leído ni escuchado que, aunque es el año con menos nacimiento, es el año también que la baja es menor de un año versus otro. ¿Cuándo empezó la caída en población en Puerto Rico? ¿Cuál es el año que uno puede marcar como el principio de esa baja poblacional? La baja poblacional empezó, la baja en población per se, empezó en el 2016, cuando, la baja población, estoy diciendo el crecimiento natural. El crecimiento natural empezó a invertirse en el 2016 cuando tuvimos más muertes que nacimientos. La población empezó a bajar, prácticamente Puerto Rico está perdiendo población después del censo del año 2010, fue que empezamos a ver esa misma población, pero realmente empezó a bajar como cerca del 2004, entre el 2004 y 2005. Ese fue el punto que vimos que la población empezó a bajar.
pero siempre nosotros hemos tenido una migración que diríamos que es negativa. Lo único que siempre los nacimientos estaban por encima, esa diferencia, ese crecimiento natural siempre era bastante grande y no hacía que la población bajara. Una vez eso cambió, empezó a cambiar, pues y la migración fue aumentando, pues ahí fue que empezamos a ver esa pérdida de población. Cerca de ese año, cerca de 2004, 2005, por ahí fue que empezamos a ver la pérdida de población. Interesante ese número y obviamente uno, si hacemos la relación entre la crisis económica puertorriqueña, que uno más o menos la puede poner como el 2006, el cierre del gobierno, ¿verdad? Que fue ese shock psicológico, fin de las 936, cierre del gobierno, pues hay una correlación bastante directa entre crisis económica, baja en la población y baja en la natalidad. Y te pregunto, porque lo leí en el New York Times ayer, y también lo leí la semana pasada en el Washington Post. La semana pasada en México también el 2021 fue el año con menos nacimientos en muchísimas décadas. En China lo mismo ocurrió. Hay una tendencia global a la baja en la natalidad. ¿A qué se debe? ¿Estamos hablando de un fenómeno de la pandemia o hay otros factores adicionales? No, la tendencia en baja natalidad es algo que es global y lleva tiempo. Okay. Los países desarrollados pues han visto sus conocimientos bajando bastante lento a través del tiempo. Lo que estamos viendo ahora es que los países que están en desarrollo y países como Puerto Rico, que esa baja natalidad es mucho más rápida que lo que se observó en esos otros países como los países desarrollados de Europa, por ejemplo. Así que eso es lo que realmente estamos viendo, pero realmente en la mayoría de los países estamos viendo una baja en la natalidad. Países como China, se espera que ya pronto empiece a perder población también, porque su tasa de natalidad y la de mortalidad están bien cerca uno del otro, así que pronto veremos la noticia de que China también está perdiendo población de forma natural, porque la migración de ellos no es tanto el problema como en el caso de Puerto Rico, pero esa parte de los nacimientos, que aunque intentaron revertir sus políticas de población, estamos viendo ahora la noticia que salió entre ayer y hoy, que están a punto de perder población también debido a la baja natalidad, pero prácticamente todos los países a nivel mundial están perdiendo a diferentes niveles, ¿verdad? Esa natalidad está bajando poco a poco. Así que interesante y obviamente hay una relación, y me dirás si estoy diciendo disparate, entre crecimiento económico, creación de riqueza, aumento de las clases medias y baja natalidad, ¿no? Usualmente, y te debo, si es un disparate lo que voy a decir, me corrige, usualmente eran los países más pobres los que tenían una mayor tasa de natalidad, pero eso, pues, mientras hayan menos países pobres, pues en teoría quizás hay que estar en relación porque está cayendo la natalidad. Sí, eso históricamente ha sido así. Esa relación ha existido. Los países pobres siempre tienen, ¿verdad? Han tenido una tasa de natalidad más alta y todavía sigue siendo el caso. Lo único que los países pues ya se están equiparando poco a poco y ya mientras van desarrollándose, pues entonces también vemos que la tasa de natalidad baja prácticamente al mismo tiempo. Entonces, Raúl, regresando a Puerto Rico, hubo un dato que no tuvo mucha difusión, porque pues usualmente los medios, y yo soy parte de los medios, así que no soy responsable de esto también, pues nos gustan más las noticias, no quiero decir las noticias negativas, pero las malas noticias quizás corren más que las buenas noticias, ¿no? Yo donde único lo leí fue en 5millas.com, que es el medio especializado digital en negocios. El negociado del censo en Puerto Rico, obviamente se hace el censo cada 10 años, pero se hacen unas encuestas todos los años que, aunque no es tan preciso como el censo, pues sí nos da un indicador de por dónde va la población en Puerto Rico año a año. Y la de octubre del 2021, si no me equivoco, mostró que aunque la emigración en Puerto Rico continuaba, la diferencia en población entre 2020 y 2021 era solamente de negativo 3,000, o sea que la pérdida de población neta en Puerto Rico fue de más o menos 3,000 personas. Y ese es el número más bajo, pues, desde que empezó la crisis económica y de que empezó esa pérdida neta de población. Te pregunto, ¿podríamos decir que en esta década se va a revertir esta tendencia y Puerto Rico quizás deje de perder población? Bueno, hay varias cosas. El negativo 3,000, prácticamente 3,700. Esa es la pérdida por migración per se. A eso le sumamos la pérdida por crecimiento natural, que se estimó que entre el año 2020 y el año 2021 fue cerca de negativo 14,000. Y ahí entonces tenemos la pérdida de población que fue cerca de 17,000 y pico de
de personas en ese año, pero por migración fue 3.000, que es mucho más bajo de lo que hemos visto en los últimos años, pero por mucho, porque Puerto Rico, la pérdida de población era principalmente por la migración, que tenía una migración consistente de sobre negativo 20.000, prácticamente todos los años llegamos a tener unos números bien altos. Obviamente, hay unas circunstancias bien particulares en estos momentos, que está la pandemia, el movimiento de personas entre diferentes países, incluyendo Puerto Rico y Estados Unidos, se ha visto disminuido y no sabemos bien cuánto hace ese efecto, si es algo que estamos viendo una reversión realmente permanente a largo plazo o que es algo temporero por la cuestión de la pandemia, que nos está dejando o que la gente no está saliendo tanto como antes a otros países. Y en Estados Unidos está viendo algo similar en cuanto a su migración internacional, por eso su crecimiento poblacional se estimó que fue solamente en 0.1%, que es el más bajo en mucho tiempo también. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado en asumir que es una tendencia. Hemos visto sí que estamos viendo números, pero tendríamos que revertirse y que entren personas a Puerto Rico, una cantidad bastante, para que entonces aumente la población, porque tenemos el fenómeno ahora de que hay muchas más personas muriendo que naciendo, que aunque si no vuelven tantas personas, pues todavía la población podría seguir bajando, principalmente por esa pérdida de crecimiento natural. Claro. Y obviamente, o sea que no es solo traer gente nueva, es que tenemos que traer gente nueva que reemplace las que se fueron y gente que reemplace las que murieron y las que no nacieron. O sea que no es solo que regresen 100.000 personas, sino que regresen 100.000 más las 17.000 que perdimos el año pasado, pues 117. De nuevo, estoy aquí más o menos tomando lo que me dijiste y tratando de a ver si te estoy entendiendo. Y te pregunto... realmente para que aumente la población de un año a otro, ¿verdad? Porque estamos hablando de un año a otro, comparado para el 2021, para que aumente un poco la población, pues tienen que venir cerca de, por lo menos, estamos hablando de cerca de 20.000 personas más de las que entran que las que salen, para poder irnos más o menos neto y aumentar un poquito la población, pero eso será mínimo. Para llegar a los niveles anteriores, tiene que ser muchas más personas, definitivamente. Y en edades reproductivas que ayuden a que el nacimiento aumente nuevamente. Y te pregunto, a grosso modo, no necesariamente en Puerto Rico, sino en general, lo que dice la ciencia de la demografía, ¿qué presiones le ponen a un sistema, a un país, a una sociedad, la merma en nacimiento? ¿Cómo esos efectos, o sea, qué efecto tiene a largo plazo en una sociedad? Bueno, uno de los efectos que estamos viendo en Puerto Rico es que ahora mismo no hay personas jóvenes para muchos de los puestos que hacen falta trabajar, y eso es algo que esa merma en mano de obra es algo muy peligroso. También va a cambiar los patrones de consumo drásticamente. Mientras la población sigue envejeciendo y cada vez haya menos niños, menos nacimientos, pues ese consumo que tú esperarías en unas ciertas etapas cada vez va a ser menor, o sea, menos consumo de auto tal vez, menos consumo de vivienda en ciertas edades, porque mientras uno se va desarrollando, pues uno hace unas ciertas compras. Los negocios que se enfocan en los niños, pues se van a ver bien afectados. Y a la larga, pues esa mano de obra que hace falta para atender los diferentes servicios y las otras cosas que hacen en Puerto Rico, pues se puede ver afectado, y no hay un balance entre generaciones, entre poblaciones joven y edad mayores. Vamos a tener una población muy muy vieja, que ya la tenemos, y eso, pues si no se hacen los cambios en infraestructura también que hacen falta, pues nos va a afectar mucho y grandemente. Y de hecho, la manera más sencilla de explicar el efecto fue lo que reveló MIDA en su estudio anual de consumo en Puerto Rico, que probablemente el año pasado, o si no este año, va a ser el año en que se vendan más pañales de adultos que pañales de niños en la isla, ¿no? Y creo que es una manera fácil de que todos y todas podamos entender. Y ya para irles pidiéndonos, Raúl, y te voy a traer de vuelta, porque este tema me parece que es súper importante y tenemos que seguir profundizando. ¿Qué políticas públicas tú le recomendarías al gobierno de Puerto Rico, obviamente dentro de la situación fiscal y las limitaciones que tiene Puerto Rico como gobierno, como colonia, etcétera? ¿Qué podemos hacer para impulsar que regresen los puertorriqueños y que aumente la natalidad? Obviamente hay que mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico. La parte económica hay que buscar la forma de que mejore, porque nadie va a querer volver a Puerto Rico si el empleo aquí no va a estar bien remunerado comparado con Estados Unidos, que ganan posiblemente mucho más.
si las carreteras siguen en mal estado, si la educación no mejora. O sea, hay muchas cosas que hay que trabajar en Puerto Rico para hacer que la población vuelva, sobre todo la población joven, que puede ayudar que revertir este patrón de nacimiento. En caso para el nacimiento, pues hay que asegurarse de que las mujeres tengan las condiciones para que puedan tener la cantidad de hijos que quieran tener mientras mantengan el estándar de vida que quieran tener y los empleos que quieran tener. Hay que flexibilizar horarios para la mujer trabajadora, hay que asegurarse que los cuidados de niños sean apropiados, las cosas básicas que tú esperarías un país desarrollado pues tenga para que la mujer quiera trabajar y pueda trabajar y lo pueda hacer tranquila de que su hijo va a estar bien mientras ella está laborando, y pueda entonces atender esas situaciones que ocurren, porque las situaciones que ocurren de madres con una flexibilidad de horario posiblemente que sea lo más adecuado para la mujer de hoy en día. Bueno, y mi idea de una ley 22 para los padres y madres que se atrevan a tener hijos en Puerto Rico, ¿qué tú crees? Bueno, eso puede ser que ayude a algo, pero no estoy seguro que sea suficiente para motivar a la gente a tener hijos. No destruyan mi sueño. Sí, hay muchas políticas similares en otros países que no han tenido éxito, porque como quiera que sea, la vida sigue cambiando, la parte las mujeres siguen estudiando más tiempo y se retrasan en el momento que tienen sus hijos, que se casan, etcétera, etcétera. Así que por eso es que la tendencia que estamos viendo. Legisladores y legisladoras que me escuchan, no borren esa parte de la entrevista. Vacilando. Raúl, gracias por estar aquí. Te voy a traer de vuelta. No hay problema. Okay. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué es la que hay? Martes de contingencia. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Bueno, hoy es martes y eso significa que conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Me dice producción que nos hemos dado con Esteban, así que arranco contigo, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay. ¿Qué es la que hay, Herrero? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué sabes del paradero de Esteban? ¿Está en el clandestinaje? Está en el clandestinaje en algún lugar de Manatí, seguramente. En algún lugar, nada. Es cuando lo contactamos, pues lo traemos a la discusión. Así que comencemos hablando de la estadidad que está a la vuelta de la esquina. En portada hoy del Nuevo Día, la comisionada residente Jennifer González se sentó a grabar el podcast de el corresponsal de ese periódico en Washington, José Delgado, y pues hoy le pusieron la entrevista del podcast en portada. Y dice la comisionada que cumple su quinto año, acaba de empezar su sexto año en Washington, que el Congreso arrastra los pies, es una cita, con el tema de estatus y francamente le está tirando un balde de agua fría a las aspiraciones y promesas de su partido de traer la estadidad este cuatrenio o el cuatrenio anterior o el cuatrenio anterior a ese, pero este cuatrenio. Del 1 al 10, Guario. Tengo a Esteban. Esteban, ¿estás por ahí? Estamos aquí. ¿Qué es la que hay, Esteban? Todo bien aquí, la CIA interviniendo con nuestra transmisión, pero seguimos de pie y con vida. Bueno, pues voy a empezar contigo porque esta pregunta la tenía para ti primero. Del 1 al 10, ¿cuánto te sorprende las declaraciones de Jennifer González de que no hay paso para la estadidad en el Congreso? Es que no me sorprende. Lo único que hay que hacer para no sorprenderse con esto es leerse un libro de historia de Puerto Rico. Cualquier libro. Cualquier libro de historia de Puerto Rico y ver cuál ha sido el interés del Congreso de los Estados Unidos para con Puerto Rico desde el año 1898. Nunca hubo interés y yo no creo que lo haya, y la realidad es que ya en el siglo XXI, con el colonialismo habiendo sufrido tantas mutaciones, ¿verdad? Y tantos neos dentro de ese colonialismo, ya yo no creo que sea tan importante los Estados Unidos tener un enclave físico sólido en el Caribe como Puerto Rico o anexado como Estado, cuando puede tener bases en cualquier país latinoamericano que le dé la gana, incluso hasta caribeño. Señores, Estados Unidos tiene una base militar en Cuba.
En efecto, que la adquirió a la misma vez que adquirió a Puerto Rico. Exacto. Y que nunca la ha soltado. Exacto. Así que no me impresiona. 0-0. Del 1 al 10, 0. A mí también. A mí lo único que me impresiona es las repercusiones políticas, porque francamente el PNP no le queda nada más que esto. O sea, el PNP existe porque son por la estadidad y es lo único, es el chicle que les queda y pues que ella haya sido tan sincera, por usar una palabra, pues eso sí me sorprende porque pues Jennifer González en toda su carrera política, que la gente se olvida, lleva desde el 2003 como política, se ha destacado siempre por no decir mucho, esconder lo que ella realmente cree y la ha funcionado con éxito. Y te iba a decir algo, Esteban. Tú dices cualquier libro de historia de Puerto Rico, pero si se lee un libro de historia de Estados Unidos y usted estudia el proceso de cómo los territorios se convirtieron en estado, usted se dará cuenta que los 37 territorios que no fueron las 13 colonias, quien fue a pedir la estadidad no fueron los residentes de esos territorios, sino los mismos americanos que emigraron a esos territorios, primero a los que estaban en el Mississippi, luego al oeste del Mississippi, luego los que le quitaron a México, luego Hawái y Alaska, y esos americanos vinieron a pedir la estadidad y se la dieron. Exacto. Si en Puerto Rico en el 1899 al 1920 se hubieran mudado 1 millón de americanos a Puerto Rico, hubiéramos sido estado en el 1930. Pero eso nunca ocurrió y honesta. No, que está también el caso de República Dominicana, que estuvo a pelo de ser anexado como estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hubo toda una conversación y un carteo diplomático para que ocurriera y para que no ocurriera de ambos bandos. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que cuando el Congreso de los Estados Unidos no quiere algo, no lo hace. Cuando lo quiere, lo hace y lo consigue. Punto. Si en 120 años esta gente no ha movido un pelo para anexar a Puerto Rico como parte del territorio federal, Estado, 50 y yo no sé qué rayos, no lo van a hacer. Yo creo que no es parte de la política pública ni política exterior a largo plazo de los Estados Unidos, así que no va a ocurrir. Y mencionaste una cosa bien curiosa, que dijiste que la estadidad es lo único que le queda al PNP como si fuera algo de hace poco. No nos olvidemos cómo se fundó el Partido Nuevo Progresista, ¿en base de qué? De participar en un referéndum fatulo que se sabía que no iba a llegar a nada. Eso es verdad. Entonces, vamos a profundizar en ese tema, Wario, de que la estadidad es lo único que le queda al PNP, pero a la misma vez que es lo único que le queda al PNP, para todos los efectos, lleva siendo la fuerza dominante de la política puertorriqueña desde por lo menos el 1992, el día que los historiadores futuros como tú o Esteban se sienten a escribir la historia de Puerto Rico a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, pues dirán que fue la época dorada de los partidos estadistas. Hoy el PNP controla todas las instituciones locales, llevan 8 años en la gobernación, 24 años en la comisaría residente, los tribunales supremos, los tribunales federales. Lo que usted piensa en una institución y ya verá que la controla el PNP. A pesar de eso, la estadidad está cada vez más lejos, cada vez más imposible. ¿Hasta cuándo el PNP va a poder seguir exprimiendo esa China y sacándole jugo electoral a ese tema de la estadidad? Pues mira, yo creo que por un lado ya se ha ido agotando lo que es el PNP como institución electoral, pero ciertamente quedan muchos simpatizantes y militantes que no se dan cuenta del engaño. Pero más allá de que se den cuenta del engaño, yo creo que también hay una aceptación dentro de esos simpatizantes y militantes. Y es el esquema que representa el PNP, ¿verdad? Porque al final el PNP existe no por el ideal de la estadidad, existe porque es un mecanismo para obtener trabajo, para obtener beneficios económicos. Y ciertamente muchísima gente se ha beneficiado de ese esquema que es el PNP. De acuerdo 100%. Y honestamente, yo no sé cómo lograrlo, pero yo siento que un poco para que se rompa el espejismo psicológico, porque oye, yo no puedo culpar a nadie en creer en la estadidad, ¿verdad? Al final del día, pues uno puede creer en lo que quiera y hay gente que cree en los unicornios, hay gente que cree en la estadidad. Pero ¿cómo nosotros logramos que Estados Unidos se siente y nos diga, mira, no eres tú, soy yo, ha sido una relación bien bonita. Amigo, date de cuenta. ¿Verdad? Pero pues esto no va a pasar. ¿Y cómo sería el efecto psicológico en que esa conversación ocurra? Pues no sé, pasarán por todos los estados de Pero luto. tampoco hemos tenido la oportunidad, ¿sabes? El PNP, para ser honesto, nunca ha ido directamente a Washington a exigir, ¿verdad? A pedir, porque han tenido mayoría. La mayoría la tuvieron con Ricardo Rosselló, con Fortunio, y no han ido ni siquiera a hacer el esfuerzo real
No el performance de ir a Casa Blanca al frente y hacer una protesta, sino de ir al Congreso, de ir a la Casa Blanca, de utilizar todos los medios posibles para que Estados Unidos dé un mensaje claro respecto a la estadidad. Y mientras no lo hagan, lo que vamos a estar viendo son expresiones de performance, como ha estado haciendo recientemente ciertos delegados del estadidad. Pero fíjate, te voy a decir algo, cuando yo creo que fue a finales del 2017 o principios del 2018, a Ricardo Rosselló, Donald Trump lo invita a un almuerzo de gobernadores en la Casa Blanca. Ya habían como 9 gobernadores y él era el único demócrata, así que él era el token demócrata y lo traen como puertorriqueño. Fue después de María, estoy seguro que fue después de María. Y Rosselló trae el tema de la estadidad y básicamente Trump se le ríe en la cara. Como que es que vamos a hacer un estado para que tenga senadores demócratas, y que Rosselló dijo, no, nosotros seríamos un estado púrpura, ¿verdad? Que pudiera escoger republicanos o demócratas, que es la mezcla del rojo y el azul. Y Trump básicamente volvió a reírse en la cara y cambió el tema. Pero eso no tuvo un efecto en las huestes del PNP, en las huestes estadistas. Y te pregunto, Esteban, ¿tú crees que cada vez el extremismo de la política norteamericana, sobre todo el Partido Republicano, que es más hostil no solo a la estadidad, sino más hostil a las minorías, más hostil a los derechos civiles, a la democracia? ¿Tú crees que eso le haga mella al apoyo a la estadidad en Puerto Rico, o simplemente nosotros vivimos en nuestro carril y no estamos ni muy pendientes a lo que pasa allá? Bueno, le hará mella a las personas que están pendientes, ¿verdad? Y que están envueltas en el Partido Demócrata y Partido Republicano de los Estados Unidos en Puerto Rico. Pero gente, ¿verdad? El votante de a pie, el corazón del rollo, yo no creo que eso le haga mella, siempre y cuando le sigan vendiendo el mismo sueño de que, pues, si gana el PNP significa que la estadidad está más cerca, que la realidad, pues, no es esa, ¿verdad? La realidad es que no creo que haga mella, y mucho menos cuando la propaganda de Guerra Fría todavía sigue vivita y coleando en este país anacrónico. En efecto, todavía, y tiene que haber también, y aquí hay una responsabilidad grande de los medios, porque, oye, todavía se oye, bueno, Tomás Rivera Chats le regaló aquí a Radio Isla, en sus regalos de Navidad, una bandera bolchevique con la pava. Eso fue lo que él dijo. Tú dices, este hombre obviamente no se ha leído un libro ni entiende absolutamente nada de lo que está diciendo, pero sigue siendo una de las figuras más poderosas dentro del partido estadista. Pregúntale a Rivera Chats para que defina qué es un bolchevique. No, correcto, efecto. Y después pregúntale qué es un menchevique y le va a explotar la cabeza. Exacto. Esto es Wario para despedirnos. En esa misma entrevista, la comisionada residente reafirmó su fidelidad al Partido Republicano de los Estados Unidos, a pesar de que el año pasado, luego de la insurrección del 6 de enero, ella pues dijo que Donald Trump jamás podía volver a correr, etcétera. Obviamente está culipandeando como están culipandeando el 90% y pico de los miembros de ese partido, tanto aquí como allá. ¿Es compatible en el 2022 ser republicano y puertorriqueño? Pues mira, yo no sé si incompatible, ¿verdad? Pero ciertamente es bueno revisar la historia, porque una vez lo hablaba con Esteban, el republicanismo tuvo bastante penetración en Puerto Rico. De hecho, todavía se ven muchas personas que se identifican como republicanos, ¿verdad? Como los republicanos de aquel entonces. La realidad es que muchas cosas han cambiado en la política puertorriqueña y la estadounidense, ¿verdad? Sobre todo desde los años 70, en la que el Partido Demócrata ha estado más dispuesto quizás a escuchar a esos sectores del anexionismo puertorriqueño y de vincular quizás la lucha, y digo lucha entre comillas, ¿verdad? La lucha por la estadidad como una lucha también de derechos civiles, como hemos estado viendo en años recientes con personas como Alexandria Ocasio, entre otros candidatos, senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos. Pero yo creo que afirmar que hay una compatibilidad o una incompatibilidad, en realidad es que no. Yo creo que hoy en día el Partido Republicano es un tajante opositor de la estadidad para Puerto Rico. Y de hecho yo a veces pienso que el liderato independentista de Puerto Rico debería decirle a los republicanos: ¿ustedes no quieren que Puerto Rico sea Estado? Pues vamos a negociar la independencia. Coincido totalmente contigo, es verdad. Vamos a negociar la independencia y resolvemos. Y sabes que eso se hizo en los 30, tú sabes. Sí, el proyecto Tiding, seguro. Independentista estuvo dispuesto a sentarse con los sectores más reaccionarios. Claro. Por simplemente decir, mira, queremos la independencia.
Y ese momento histórico, el proyecto Tidings se hacía como un castigo. Era un proyecto que buscaba hacerle daño a Puerto Rico. Era como, ¿verdad? Pues era en reacción a la matanza. No, queremos la independencia, después nosotros resolvemos qué es lo que vamos a hacer. Pero yo creo que en el ambiente actual y de la política internacional americana, hasta se podría negociar una independencia con una transición, con unos procesos que sería beneficioso dentro de todo. Pero bueno, temas para otros días. Vamos a la pausa y cuando regresemos voy a poner a Wario en la silla caliente. Esteban, vamos a hablar si veremos a Wario en el 2024 corriendo por alguna alianza. Así que no se vaya nadie, que el martes de contingencia continúa en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gomejeo y Wario Next Padilla Martí en el martes de contingencia. Y bueno, aunque se mantiene todavía en el campo de la conjetura, siguen muchas voces, mayormente en Twitter, hablando de una potencial alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana de cara al 2024. De hecho, el estadístico electoral y amigo de este programa, Manuel Álvarez Rivera, publicó ayer unos mapas hipotéticos de cómo hubieran sido los resultados de las elecciones del 2020 si el PIB y Victoria hubieran corrido en alianza, hubieran corrido juntos. Y aunque todavía en el 2020 hubieran quedado en tercer lugar, hubieran copado gran parte de las ciudades, incluyendo toda la zona metropolitana, menos Cataño, o sea, eso incluye Guaynabo y Bayamón, hubieran ganado Caguas, Ponce y hasta la República de Cabo Rojo. Así que, Esteban, voy a empezar contigo porque no quiero dejar a Wario sudando antes de poner la silla caliente. ¿Crees que existe ambiente para esta alianza o se trata de un acto generalizado de wishful thinking de Twitter PR? Me parece que es wishful thinking de parte de Twitter PR, porque para hacer tal alianza, nuevamente, y esto lo hemos dicho mucho en la emisora, el PIB tendría que reconsiderar, o bueno, considerar el abandonar ciertos puntos, ciertas partes de la plataforma de su partido. El PIB ahora mismo es el único partido independentista que participa en la política de Puerto Rico. ¿Tendría el PIB la valentía, si eso se le puede llamar valentía, de replantearse, bueno, entonces podemos compromise esa área de independencia por hacer alianza con una colectividad que tiene gente que son sumamente anti-independentistas? ¿Verdad? Eso es algo que tiene que ocurrir en el corazón del partido independentista. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que eso es wishful thinking para algunas personas. Yo no lo creo. Yo me inclino también de ese lado, obviamente, sin ser miembro del PIB ni ser miembro de Victoria Ciudadana. Siento que o sea, el PIB no es un partido histórico, ¿verdad? El segundo partido más antiguo de Puerto Rico y no sé, no lo veo pasando, pero vamos a preguntarle al legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño de Cabo Rojo. Wario, ¿te veremos en la papeleta de esta alianza para alcalde de Cabo Rojo en el 2024? Habla claro. Mira, la realidad es que nadie sabe, ni yo mismo, porque aunque muy cierto lo que menciona Esteban, ¿verdad? De que hay unas realidades ideológicas, ¿verdad? De fondo, pero la realidad es que el escenario político puertorriqueño está bastante incierto en estos momentos y yo creo que todas las organizaciones políticas tienen que estar abiertas al diálogo, ¿verdad? A discutir, a hacer política. Así que realmente, al menos yo no tengo constancia de que se están dando esos diálogos, ¿verdad? Entre el liderato del PIB y el liderato de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Pero si está ocurriendo, pues bien, hay que ver qué es la que hay. Chacho, eso lo contestó como un político. ¿Tú viste eso, Esteban? Todos los políticos son iguales. Lo contestó sin contestar. Esa asesoría tuya. 20 de no me 10. metas abierto un lío. Bueno, Esteban, mientras se hablan de alianza hipotética, ayer se dio un acto concreto de alianza frente al Capitolio. La delegada estadista y ex PNP Elizabeth Torres se retrató
de lo más contenta con las dos legisladoras del Proyecto Dignidad, la representante Lizy Burgos y la senadora Joan Rodríguez Bebe, en lo que fue una manifestación en contra del aborto. Como si fuera poco, Torres recibió un premio por su destacadísima, entre comillas, lucha en contra del el derecho a que las mujeres decidan terminar o no un embarazo. ¿Qué alianza es más probable, Esteban? ¿La del PIB con Victoria o la de grupos conservadores de todos los partidos con Proyecto Dignidad? Grupos conservadores de todos los partidos con Proyecto Dignidad, definitivamente. Mira, yo conozco gente de avanzada edad que había votado PIB toda su vida y en su juventud, hasta funcionarios de colegio fueron. Y cuando surgió Proyecto Dignidad, ellos identificaron unos issues, unos asuntos sociales y morales que para ellos eran primordial y que ellos entendieron que los demás partidos no estaban atendiendo. Y si el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, se sigue reorientando hacia el liberalismo estadounidense, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad?, yo creo que entonces va a haber gente que va a tomar la decisión y va a brincar el charco. Incluso podía pasar con el mismo Partido Popular Democrático. Yo creo que esta segunda opción es más viable y yo creo que va a ocurrir. Yo estoy 100% de acuerdo contigo y sí, por usar esa frase en inglés, el conventional wisdom es que Proyecto Dignidad le hace más daño al PNP y yo puedo entender que sí. O sea, por ejemplo, el Partido Popular no hubiera ganado el Senado en Arecibo si no hubiera sido porque el candidato de Proyecto Dignidad quedó en tercer lugar en varios pueblos del distrito de Arecibo. Pero hay un buen número, y no es un número insignificante, de populares conservadores y que ven en Proyecto Dignidad una alternativa. Y además, y aquí lo digo sobre todos los partidos, sobre el PNP y el PPD, pero sobre Victoria y sobre el PIB, quien mejor está haciendo el trabajo político básico, el trabajo político de reunirse, crecer las bases de datos, establecer estructuras, es Proyecto Dignidad, y es por mucho. Y te doy un ejemplo sencillo. ¿Tú sabes quién es la única legisladora que contesta todos sus emails y que manda cartas? Joan Rodríguez Bebe. Joan Rodríguez Bebe. Tú le puedes enviar un correo de lo que sea. Y no solo es que te contesta el correo, es que te lo contesta con una carta firmada por ella que te la ponen así en el email de attachment. Y ella lo que tiene son 8 o 10 empleados allí. ¿Por qué ella lo hace y los demás no lo hacen? Bueno, porque ella lo quiere más. Porque eso es una nueva forma de hacer política también. En efecto. ¿Y qué te parece tu perspectiva sobre este asunto? ¿Posibles alianzas, movimientos, conservadores liberales, el PIB se va a sentar con Victoria? Pues mira, yo creo que ciertamente el Proyecto de Dignidad puede ser el gran ganador. Eso yo creo que lo hemos discutido aquí a la sociedad, de que ha sido quien ha estado moviéndose mejor y ha estado jugando este juego de la política muy correctamente, muy estratégicamente. Y yo creo que ciertamente el PIB tiene una coyuntura muy favorable, pero también yo creo que estamos en un momento en el que no solamente no tenemos mayoría, sino que también hay un disgusto generalizado con los partidos políticos en general. Sea quien gane las elecciones del 2024, si es que llegamos allá y no ocurre otra pandemia o se acaba el mundo, la realidad es que no va a ganar con más del 30%. Así que ciertamente movimiento político que aspire a llegar a Fortaleza va a tener que sentarse, va a tener que dialogar con otra organización política, va a tener que presentar algún tipo de alternativa dentro de la legalidad electoral existente hoy en día, ¿verdad? Es decir, no presentar candidatos a ciertos puestos, alcaldías, representantes, apoyar a otros de manera indirecta o directa. Así que yo creo que eso debe estar en discusión, y no sé si realmente eso está en discusión ahora mismo dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, no me consta. Y no sé tampoco si eso está en discusión dentro del Movimiento Victoria Ciudadana. Lo que hemos estado viendo hasta el momento han sido especulaciones que, como muy bien señalan, han sido en las redes sociales, nada más. Estoy 100% de acuerdo con eso, y honestamente no sé si existe no solo la madurez, sino el desprendimiento. Porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Esteban, Wario, esto estuvo bien bueno. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti siempre, Luis. Ya saben, plan de contingencia, cuando les dé con sacar un episodio nuevo en su aplicación de podcast favorita, búsquenlo, que en algún momento sacarán algo nuevo. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros, que la mejor programación
y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.